Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la oración con la que solemos empezar, que es la oración para pedir humilde pureza. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues en esta ocasión quiero darle la bienvenida al Padre Byron. Vamos a tener un diálogo respecto o partiendo de la situación que se suscitó con Karol G en el Vaticano. Ustedes han visto tanto los dos videos que el Padre ha sacado y espero que hayan visto también los que yo he sacado al respecto. Y partiendo de un diálogo privado que tuvimos, se nos ocurrió hacer este live, lo cual implica, ya de antemano les digo, que no queremos caer en los extremos, el extremo de un tipo irenismo, de decir, pues vamos a estar en todo de acuerdo por estar en paz entre nosotros, ni tampoco el otro extremo de que va a ser un debate de guerra concretamente, no, sino que podemos disentir y que este disentir no necesariamente implica el que pues nos enemistemos concretamente, ¿va? Sino que a partir de las diferencias de visión, sobre todo pastoral, en este tipo de situaciones que no son siempre fáciles de discernir, pues dar algún contenido que les pueda servir a ustedes. Así que dicho esto, quiero darle la bienvenida al Padre Byron. Bienvenido, Padre, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Cristian? Qué gusto poder compartir contigo, con toda tu audiencia. Esperamos que esta conversación y este intercambio sea de mucho provecho. No, yo principalmente le agradezco porque sé que es bastante temprano allá en Roma. Entonces, el que se esté tomando el tiempo de poder hacer esta conexión en vivo, aunque es pregrabada, pero en vivo. Entonces, decir que la hora no le cambia a usted y es temprano. Entonces, la primera cosa que yo quisiera es, evidentemente voy a dejar en la descripción o en el primer comentario, ya lo dejé en otro video, el video que recientemente sacó el Padre, ya haciendo unas conclusiones respecto a lo que pasó con Karol. Y a partir de esto, del contenido que usted dice, Padre, ahí, quisiera arrancar con una pregunta que abra el diálogo, que es, usted menciona el hecho de la acogida, por ejemplo, y pone un caso, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en el caso de Karol, de que no se le hubiera invitado precisamente como a cantar, para que esto no se prestara a la confusión de que se está validando su música concretamente, sino en otras circunstancias, pero en el video no menciona qué otras circunstancias. No sé si nos pudiera aclarar un poquito en qué otras circunstancias, por ejemplo, si hubiera estado la edición usted, hubiera invitado a Karol para poder entender esto. Bien, justamente yo grabé eso, pero en la edición luego pensé por qué no lo incluí, porque lo hice, o sea, internamente cuando grabé el video dije, te comparto lo que pensé en ese momento, lo que estaba pensando, ¿no? Bueno,
si es que hubiese alguna especie de exposición. Por ejemplo, existen a veces películas que son primero enviadas al Vaticano y que el Vaticano las mira como para dar cierta aprobación, hacer como una invitación a quienes quisieran participar, por ejemplo, invitarle a ella a que participe de este no sé cómo se llama el nombre técnico, pero es estar ahí en la premier de la película, y que en ese contexto, además de mirar, también se le pregunte qué ha pensado sobre eso de aquí, eso de acá, eso de acá, y que sea algo justamente que no apunte a que mediáticamente o socialmente se valide justamente lo que ella hace. Como decía en el video, luego se pudiese entender que se le está dando como la palmadita diciendo muy bien, o sea, lo que haces en música y todo, bien. Mientras te comportes bien aquí, está bien, tú luego sigues haciendo lo que haces. Digamos que esa es la hacia afuera, ¿no? No sabemos qué es lo que se da en los corredores, no sabemos qué se da mientras ella está caminando y está en el Vaticano y se encuentra con el cardenal, se encuentra con el sacerdote, ¿no? Esas son ya cuestiones, digamos, más privadas, más personales, que siempre tenemos que respetar y en las cuales lo que nosotros abonamos es con la oración, ¿no? Pero otro punto es este, ¿no? También pensaba, por ejemplo, si existe un evento teatral, ¿no? Se va a exponer una obra de teatro que se ha hecho y se lo quiere presentar, y ahí se aprovecha para invitar a ciertas personas que pudiesen de alguna manera conectar con ciertas cosas de la iglesia, pues me parece interesante. No estoy diciendo, porque veía en los comentarios personas que decían, sí, se le hubiese invitado a un retiro de conversión, ¿no? O sea, como directamente a esto, si hay alguien que está dispuesto, pues muy bien, ¿no? Pero quizá con estos, digamos, con esas formas de ser, hay que siempre mirar la forma para igual también invitar, para crear este puente, ese diálogo, esa conversación, ¿no? Algo así, realmente habría que mirar Pero concretamente. un poquito haciendo la abogada del diablo, ha habido circunstancias similares en donde se ha invitado a alguien, inclusive las entrevistas a quien se les daba el Papa a veces, a quien invitaba inclusive a que se subiera a los aviones, qué tipo de periodistas, ¿verdad? Etcétera. O sea, había muchas cosas de esas y siempre sabemos que hay un sector de la prensa en donde da la misma, va a tratar de manipular la noticia, aun cuando fuera algo que ni siquiera, como lo que usted está explicando, es decir, no se libra del todo siempre del escándalo, ¿no? O Exacto. sea, Sí, entonces sí. es una cosa que yo creo que es hoy por hoy, en estos tiempos tan mediáticos de redes sociales, es prácticamente casi imposible una medida del Vaticano que no pueda ser malinterpretada, ¿no? Sí. Y repito, o sea, porque hay algunos que simplemente ya tienen el prejuicio y algunos ya intencionalmente podrán querer hacer el juego sucio concretamente, pero de los que tienen un poquito más de voz, que son las cuestiones de los medios de comunicación social, van a manipular concretamente, como lo que usted mencionó de la nota que decía que el Vaticano consagró el reggaetón, etcétera. Pero esto ya tiene tiempo, porque me recuerdo en una ocasión que creo que todavía había tiempo de Juan Pablo II o de Benedicto, pero el Vaticano hizo una nota respecto a ciertos pecados aplicados a el mundo cibernético, muy particularmente al hackeo, concretamente, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, inclusive eso ya ha cambiado. Hoy por hoy el hackeo no se ve moralmente pecaminoso, sino lo que le llaman la piratería cibernética, porque hackers pueden ser personas de seguridad, concretamente, ¿verdad? O sea, literalmente hackean, pero no es para una cuestión delictiva. Entonces, me acuerdo la nota. El Vaticano saca un nuevo pecado. No es un nuevo pecado. Es robar aplicado a eso, es mentir, es engañar, etcétera. Eso es el mismo, simplemente aplicado a una realidad. Entonces, yo digo, hasta en eso, que el documento estaba muy claro, se manipula. Entonces, yo no sé si realmente, por ejemplo, la propuesta que usted dice hubiera quitado del escándalo, simplemente ya me la imagino. El Vaticano invita a Carol a una apuesta de una obra de teatro, o es por Carol concretamente lo que muchos agarrarían también para escandalizarse, para confundir, etcétera. Entonces, no sé, pero Sí, o sea, son posturas. Por ejemplo, como uno habla también desde su experiencia pastoral, ¿no? Entonces,
digamos, a mí como padre Byron, a mí no me resultaría ahí para nada conflictivo, digamos, personalmente. ¿No? O sea, que se le invite a esto de aquí, esto de acá, que no sea algo con lo que se proyecta hacia afuera, que se está aceptando lo que hace, en este caso la música, ¿no? Yo para mí no tendría ningún conflicto, ¿no? Como tú dices, luego hay personas que ya tienen una especie de saña contra, entonces buscan cualquier cosa, o sea, pero cualquier cosa. Recientemente me pasaron un video de alguien que criticaba los drones, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Criticaba los drones de este concierto y donde estaba la mano de Dios creador y de Adán cuando se están tocando, ¿no? Que está en la Capilla Sixtina, decía, si ustedes ven bien, realmente son dos culebras que están allí, ¿no? O sea, ya es una cuestión ya casi que enfermiza, Por ¿no? eso, por eso yo digo, e inclusive estaba viendo una nota de con la actualización que hizo Gemini, esta inteligencia artificial de Google, que ha mejorado mucho más en la cuestión de generación de imágenes, en donde básicamente es prácticamente imperceptible que no es una foto real de la persona concretamente. Google mencionó de que de medida prácticamente microscópica, las imágenes que se generan por inteligencia artificial hay un tipo de marca de agua, pero está rebatiéndole de que eso también se puede quitar. Alguien que sepa lo va a poder quitar, ¿verdad? Entonces, yo creo que se abre un punto en donde, por ejemplo, el día de mañana puede generarse una imagen, por ejemplo, inmodesta de alguien, de cualquier persona que no lo es, o inclusive un tipo de video, y la cuestión va a ser, o sea, eso va a escandalizar. Por eso brinco al tema que yo a lo menos se enfocaba, que es yo en el caso de usted y en el caso de otros que hicieron la crítica a Carol, y lo dije en mi video, comprendo la legítima preocupación de no confundir a través de los gestos que se tienen de acercamiento y de acompañamiento. Usted concretamente mencionó el de los jóvenes, ¿eh? Jóvenes que por algún tiempo escucharon ese tipo de música, por fin dieron su mano a torcer y la dejaron de escuchar y después se dan cuenta que la invitan al Vaticano a Carol. Entonces entiendo la preocupación legítima. Lo que a mí no me hace clic es de que ese razonamiento sea del todo de peso en una época en donde la tecnología, la inteligencia artificial y todo esto está de una manera tan acelerada que lo que va a implicar no es, si me lo permite decir el término, taparle los ojos a los jóvenes ante ese tipo de realidades para no ser confundidos, sino que cuando sucedan tengan un criterio. ¿Por qué? Porque muchas veces podrá hacer que empiece a salir información falsa de que Carol y la presentan ahí con el Vaticano y quizás está tomándose una cerveza con el Papa, etcétera, y parezca tan exacta, porque esto cada vez va avanzando más. O sea, la otra vez estaba viendo también de que va a avanzar a tal punto que usted puede decir a la inteligencia artificial, hazme una película con tal actor, que el argumento fuera este, y se va a armar su propia película. O sea, uno dice, esto no es posible, ni nos imaginamos el campo que se está abriendo. Entonces, yo creo que sí la iglesia tiene que desarrollar, no digo que cambiar, pero desarrollar sus pautas prudenciales, pastorales concretamente, ante un cambio de época que no se tiene memoria, sobre todo en los procesos de aceleración. Yo hacía una entrevista a un padre que está en Japón y que se ha metido también en la inteligencia artificial. O sea, ¿usted de qué año es, padre? Si no es 90. Ok, usted todavía le tocó el CD, ¿eh? No sé si el cassette también, todavía. También. Entonces, a mí todavía me tocó, yo soy de los 80, me tocó todavía el LP, el grandote, ¿eh? Entonces, pero del LP al cassette se llevó sus años, del cassette al CD se llevó sus años, del CD al iPod se llevó sus años, pero ahora, o sea, estos dispositivos no aguantan más que 1 año o 2 años. Entonces, está tan acelerada la situación que yo creo que tratar de plantear los retos como estas cuestiones de que si se escandaliza, no se escandaliza, es que aunque no se quisiera escandalizar, mañana organizan ese concierto en el Vaticano y alguien por inteligencia artificial pone a cantar a Caro ahí y hasta inmodestamente. Y de aquí a que se aclare y de aquí a que las leyes, porque muchos países van muy como tortugas legislando en los delitos cibernéticos y todo eso. Entonces yo no sé hasta dónde
la solución sea simplemente como que no es prudente invitar a este tipo de gente. Yo creo que la carga debería ser más: formemos a nuestra gente para que tenga la capacidad de discernir en cosas que pueden ser escandalizantes, verdaderas o falsas, porque la revolución que se está dando en esto es bastante agresiva. No sé qué piensa usted al respecto. Sí, yo creo que lo uno no quita lo otro, ¿no? Igual son cuestiones pastorales. Digamos, desde mi punto de vista, considero que la, la formación, primero yendo al segundo punto último que mencionabas, la formación de la conciencia de los fieles es algo apremiante, ¿no? O sea, ahora recuerdo a un sacerdote que días antes de su muerte, conversando con un padre de mi comunidad, le decía el padre de mi comunidad a él: quizá hay algo de lo que quizá te arrepientes de todo ese tiempo. Y él le dijo enseguida: sí, lo tengo muy claro. Y le dijo, no en confesión, sino en conversación, ¿no? Le dijo: de las cosas que más como que tengo aquí una especie de cargo de conciencia, es justamente que en la parroquia donde pasé tantos años, me faltó formar la conciencia de los fieles, decía él, ¿no? Porque analizo y probablemente todo lo que hice fue solamente decirles lo que tenían que hacer, solo como intentar, como tú dices, sobreprotegerlos, cuidado aquí, acá, acá, pero cuán importante, y lo veo ahora claramente, y creo que me faltó formarles en la conciencia, ¿no? Entonces eso es algo muy cierto, y que la gente de a poco también va aprendiendo. He visto también un proceso gradual en las mismas personas de ir, como por lo menos en la comunidad en la que yo me manejo digital, en Internet, de ir como percibiendo ya, padre, rápidamente, esto de aquí ya es como inteligencia artificial, esto de aquí creo que ya no le creemos, sí, viene de tal lugar, y de alguna manera yo he intentado como formarles en eso, ¿no? Miren, mostrándole ejemplos, ¿no? Esto de aquí es inteligencia artificial, esto de aquí es un sacerdote que digamos es falso, o cosas así, como para ayudarles a formarse y que ellos no me estén todo el tiempo preguntando. A veces ya les he dicho, bueno, creo que ese va a ser el último video que hago sobre ese tema, porque es importante que ya lo vayan interiorizando y que ustedes lo vayan pues haciendo parte de su conciencia, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que mencionabas últimamente, pero luego también más ampliamente, como tú has mencionado, es imprescindible que aprendan a discernir también sus, digamos, sus intenciones interiores, lo que el Señor va poniendo interiormente, para que luego lo que digan al exterior, en este caso concretamente de Carol, sea lleno de la inteligencia que ha propuesto Dios para la evangelización en la historia y en ese momento particular. Ahora, insisto en esto, las personas tienen cada una de ellas experiencias personales, situaciones concretas. No es lo mismo pensar en alguien, inclusive solamente alguien de ciudad y alguien de pueblo, que se acerca y mira la situación y lo acoge de una manera distinta. Entonces, también pensando en eso globalmente, ¿no? Digo, está muy bien la formación personal, la formación de la conciencia, el discernimiento para aceptar una noticia y poder también orarla y no juzgar sin miramientos, sin consideraciones. Y por otro lado también está el guardar a los pequeños, a los que quizá no tienen un desarrollo muy claro de esto y fácilmente se pueden dejar como impactar. Yo pienso inclusive cuando hago los videos, y te lo digo honestamente, pienso hasta en las abuelitas, ¿no? O sea, que están ahí en internet y que están, inclusive yo comencé con abuelitas, ¿no? Digamos, mi proyecto de evangelización. Y pensando en ellas, eso de aquí, que tengan en cuenta lo de aquí, lo de acá. Y hablo a los jóvenes, evidentemente, y entonces, sí, es una cuestión que luego implica un talante pastoral. Quien esté a cargo de la comisión será el que ponga el talante, la forma. Evidentemente se dejará ayudar, recomendar, pero al final él tendrá en este tiempo, en estos años, su talante pastoral, su propuesta, y uno tendrá que aceptarla, a veces soportarla, a veces alegrarse por la forma, porque en la iglesia, se quiera o no, hay diferentes posturas, ¿no?, al respecto de las opciones pastorales. Entonces, siempre entrará en eso, ¿no? Digamos, tú mismo tienes una
una forma de mirar solo el mismo caso. Yo tengo quizá una forma distinta de mirar y otro tendrá otra forma. Son cuestiones opcionales. Ahí importante, quizá en la formación de los laicos es más que en que tengamos una visión universal general de cada una de las propuestas pastorales, es más bien que sepamos entender que pueden haber distintas formas y opciones pastorales, las cuales yo, como he dicho, puedo unirme a ellas. A veces puedo sufrir porque quizá me pesa, porque la realidad en la que yo estoy, esta realidad, eso que están haciendo, no es tan productivo como quizá en la mayoría de la iglesia. En otras ocasiones me alegro muchísimo porque digo, yo también haría eso simpatiza conmigo totalmente. Entonces aprender a formarles también a que hay diferentes puestas en práctica pastoral, y así nos libramos de una división real, y quizá lo que habrá será a lo sumo una especie de malestar, porque yo digo, yo no concuerdo tanto con esto, ¿no? Básicamente, sí Claro, de pienso hecho, que... yo creo que tendremos que, me hubiera comenzado yo con esto, aunque creo que los que lo siguen a ustedes y lo que me siguen a mí les quedó claro, pero aún con esto siempre se presta la cuestión de la difamación y la calumnia. ¿A qué me refiero? En el caso de usted, el hecho de que el que haya tenido y siga teniendo la posición de que no está de acuerdo en que se haya invitado a Carol, esto no implicaba que se le linchara a ella como persona. Entonces, en su segundo video que lo matizó en esta cuestión, me parece que queda claro para su audiencia que su intención no era simplemente decir Carol mal en esto y por esto no, entonces, sino una cuestión más matizada. O sea, nunca fue su intención en el hecho de irse en contra de la persona. En mi caso, hay personas que yo, por defender a Carol concretamente, asumen que yo estoy a favor de esa música. Y ni una ni otra. O sea, Claro. que me saquen en algún video donde yo haya hablado que estoy de acuerdo de la inmodestia de Carol o de la música, ¿va? Entonces, yo creo que también es esta cuestión de ir educando a nuestras audiencias, porque lo voy a poner la siguiente pregunta en este contexto. Me gusta decir proselitismo versus evangelización. Y el Papa Francisco citaba mucho a Benedicto XVI cuando decía que la evangelización se hace por atracción, no por proselitismo. Entonces, y aquí viene lo que empieza un poco riesgoso. Yo personalmente, por mi personalidad, por mi vida pastoral, etcétera, estoy acostumbrado a tomar riesgos muy fuertes, y que quede claro que si son riesgos significa que pueden salir malas cosas. Entonces, la hermenéutica pastoral de decir, no, es que hay que tomar decisiones en donde haya garantía de éxito. Yo no comulgo con eso. O sea, porque evidentemente las realidades más necesitadas son las que implican que la posibilidad de que el buen fruto no se dé, a lo menos inmediatamente o por mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque ya empiezan a criticarla. No, que por ejemplo va a venir aquí a California a un festival que se llama Coachella, que es bastante inmodesto, es bastante vicio, etcétera, etcétera. ¿De qué le sirviera al Vaticano? Repito, o sea, a veces nos volvemos tan exigentes en la conversión del otro, y no dejamos los procesos. Y por linchar así, muy probablemente Carol diga, pues si tenía intención de acercarme a la iglesia, como me tratan los católicos, o sea, ¿quién va a querer verdaderamente empezar un proceso serio? ¿Quién va a querer dejar todo lo que ella tiene y que habrá que ver por qué hace lo que hace? Yo le mencionaba, ya también lo mencioné a nivel público, pero le mencionaba en privado también, de que hay que ver si Carol viste como viste, canta lo que canta porque ella lo quiere, porque los contratos de disqueras son sumamente asfixiantes, y cantantes que tampoco son excelentes modelos como Arjona, hablo de sus letras, él rompió con las disqueras porque precisamente lo ponían a vestirse como no quería, a cantar lo que no quería, etcétera. Entonces, y como es contrato, di que no y se te vino una demanda y paras en la cárcel. Entonces, son esas situaciones que a veces uno es muy ligero de asumir en contra, por ejemplo, del pecador en concretamente. Pero hablando del proselitismo y de la evangelización, digo, a Carol habría que invitarla al concierto o a la perspectiva que usted dice, a una obra de teatro o algo que no sea cantar, para que no se asocie de que se está legitimizando su música obscena. Pero yo como que me raspo un poquito, a ver si me puedo hacer entender, ¿verdad?
parecería que a los que hay que invitar al Vaticano es a los que deliberadamente tenemos un proceso o un proyecto, perdón, o una agenda de hacer un trabajo de proselitismo en la persona, que se convierta, que se acerque a Dios, etcétera, ¿va? Versus la evangelización, que a mí uno de mis referentes, Saint Charles de Foucault, que se va con los musulmanes clarísimamente, quien es verdaderamente católico, que ama a Cristo, es que decía don Enrique Suárez, un obispo muy santo de Brasil, yo no evangelizo porque los protestantes están llevando muchos católicos, porque cada vez son menos católicos o porque necesitamos llenar una parroquia. Yo evangelizo porque es la consecuencia lógica de estar encontrándome con un Señor vivo y real. Pues es la consecuencia lógica, no es un proyecto, una agenda de decir vamos a evangelizar a tantos, etcétera, y como si fuera un proyecto, no, es la consecuencia. Pero dice don Enrique Suárez, que nadie podría decir que es una cuestión progresista él y nada que ver, muy al contrario. Y él decía que le llamaba mucho la atención las parábolas, por ejemplo, de el fermento en la masa. Dice, Jesús nos pidió que seamos fermento, no masa. Es decir, que se atreve a decir, Jesús nunca asumió de que todo el mundo, todos los seres humanos iban a ser católicos. Lo que Jesús pidió es que en todo el mundo hubiera católicos que fueran la luz de él, presente ahí, llevando esa luz presente. Entonces, cuando se llevan estas invitaciones, no sé, yo hago a veces este ejercicio y le digo a la gente, supongamos, a usted que lo invitan, no sé, los mormones, a un congreso de ellos y usted lo ve en la perspectiva de sí, bueno, ser la luz de la verdadera iglesia de Cristo católica en medio de ese contexto mormón, supongamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué sabor le dejaría si se enterara que lo están invitando ciertamente con mucha libertad y todo eso, pero lo que quieren es hacerlo mormón? Es decir, lo empiezan a instrumentalizar, porque luego empezamos a decir, no, yo me hago amigo del que está perdido, me hago amigo de Carol, etcétera, pero no es una genuina amistad. Es simplemente una estrategia para poderla jalar a la iglesia católica y ahí la instrumentalizo. Y yo les digo, pónganse los zapatos de eso, que tu mejor amigo que dio la vida por ti en muchas cosas, con servicios, con tantas cosas, pero nomás tenía la intención de que te hicieras católico. O sea, no te amaba por ti, sino por conseguir un objetivo concreto. Entonces yo a veces digo, habrá que invitar a todo el que se invite al Vaticano o a alguna iniciativa de la iglesia. Tiene que ser forzosamente tras una intención escondida o de bajo perfil para poderlo hacer católico. Ojo, que por eso digo que es complicado, porque evidentemente no estoy de acuerdo con, creo que no sé si fue un obispo, me corrige, en el sínodo de la Amazonía, que dijo que sabe cuántos años tenía ahí en la Amazonas y todo esto, y se sentía orgulloso de no haber bautizado a una sola persona. O sea, ya ese es el otro extremo. O sea, que espérate, o sea, si verdaderamente estamos convencidos de que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, todo católico quisiera que todos fueran católicos. Pero el problema está en esa línea tan delgadita del proselitismo. Y entonces yo digo, qué lindo hubiera sido que Carol se haya quedado con la experiencia de que te invitamos aquí no para poder hacerte católica, para que te cambies y te conviertas, etcétera, sino porque te valoramos como persona. Y a partir de esa valoración, y si no llegas a cambiar, Carol, te seguimos queriendo, te seguimos amando concretamente. Ese desinterés yo creo que es un parteaguas en la conversión concretamente, porque eso es lo que logró Sánchez de Foucault con los musulmanes. Él decía, es que independientemente si se hacen católicos o no católicos, que yo quiero que se hagan católicos, yo tengo que amarlos porque el Señor me pide amarlos a él, se conviertan o no se conviertan. Entonces, a veces me parece que dentro de los proyectos pastorales no se diferencia esto y me parece que sea la estrategia pastoral o la sensibilidad pastoral que sea, me parece que a veces lo que llega pasando es un tipo de instrumentalización, de manipulación de la otra persona, con buena y recta intención, ¿verdad? Porque nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar al ser humano es que se haga católico, pero de esta manera, al menos yo me sentiría incómodo que alguien me acercara a otras cosas en donde yo no creo, y he sido muy abierto y todo eso, pero siempre había tenido dobladita y escondida la intención de que me hiciera de su gremio. No sé si me hago entender. Sí, no sé sí, entiendo. Yo creo igualmente que lo uno no quita lo otro, ¿no? O sea, tú también lo has dejado allí luego al final implícito o expresado.
no quita lo uno no quita lo otro. Y aunque yo tengo un matiz o una concepción quizá no compartida por muchos al respecto del término proselitismo, ¿no? Porque si vamos a la raíz o a lo que significa en español, ¿no? En español solamente me refiero, igual que el término adoctrinamiento en español es diverso al italiano, al alemán, ¿no? Solamente ahí lo dejo entre paréntesis, sería otro tema. Yo tengo mis reservas a no usarlos, ¿no? Porque, digamos, en español significa algo que no en otras lenguas, como en italiano o en alemán, insisto, que el Papa Benedicto y el Papa Francisco, el Papa León han utilizado el italiano para expresar esto, ¿no? Sí, que en esas lenguas es algo definitivamente negativo, en español no necesariamente, ¿no? Solamente lo pongo ahí porque sería otro tema. Pero entiendo el punto, el hecho de cosificar al otro para que solamente sea miembro de los míos, ¿no? Entonces esto es evidentemente no cristiano porque solamente se cosifica a la persona, ¿no? O se le pone un número o a uno más aquí, ¿no? Que es lo que caracteriza a muchas sectas, y la Iglesia Católica no es una secta, ¿no? Por otro lado, la intención explícita e implícita, como uno quiera ponerla, y pienso que la otra persona, al conocerme, sabe que también yo quisiera que él sea católico, ¿no? O sea, que se convierta, como nosotros llamamos, a ese proceso, y así se entra en una transparencia total, porque también sería un engaño, o sea, acercarme y como nunca expresarle a ella o a esa persona, a mí me gustaría así que seas parte, ¿no? Entonces la transparencia en las relaciones que son humanas, que son naturales, ¿no? Entonces implica que me conozca y yo le conozca, ¿no? Entonces las dos cosas pienso que van de la mano. Y en cuanto concretamente a las cuestiones pastorales o que la iglesia tiene que aprender de esto, pienso que sí, bastante también, porque tanto así es que se ve a veces en la mentalidad de los números, ¿no? Ya sea en la parroquia, en la comunidad, en cualquier forma de convivencia social eclesial, se ve esto de los números, o como que muy preocupado de los números. Eso se palpa, ¿no? Entonces es importante, como tú dices, buscar maneras, formas para entrar sencillamente en lo que desde el Papa Pablo VI, lo que ha querido el Concilio Vaticano II, crear una cultura del encuentro. Estar allí, el diálogo, conversar, encontrar puntos favorables, puntos de apertura inclusive de parte de la iglesia, que la iglesia también aprenda del otro, ¿no? Y luego dejar que el testimonio de cada uno, mi forma de ser, mis palabras, lo que hago, cómo me ve el otro, pues le comienza a dejar una huella, ¿no? Y en el momento oportuno también tendría que ver cada forma pastoral, si es personal, si es comunitaria, si es un poco más, digamos, así universal, mundial, como ha ocurrido en el Vaticano, en qué momento es oportuno solamente, digamos, el testimonio vivencial, en qué momento es oportuno el anuncio explícito del querigma, ¿no? Sí, ahí entro otra vez en ese punto de que tenemos que pedir al Señor para que sepamos mirar bien así ahora es oportuno esto de aquí, esto de acá. Eso es ineludible, ¿no? Y regresando al punto, solo para cerrar lo que tú mencionabas, eso, lo uno no quita lo otro, no cosificar al otro, sencillamente amarlo por lo que es en cuanto a lo que proviene de Dios, y en lo que no proviene de Dios, también amar lo que tiene de bien y que uno sabe que eso un día no va a estar, ¿no? Que eso en fe, uno en esperanza, uno ora y piensa, y esa persona en algún momento puede ir dejando ciertas cosas que no van acorde a Dios, y hasta visualizar en el futuro, sino una conversión total de lo que yo pueda aportar, sencillamente decir cuánto bien le puedo mostrar, no mío, sino de Dios, en cuanto que yo sea fiel a mi fe, a mis principios morales, y en ese compartir con esa persona, pues quizá algo le pueda ayudar. Insisto, no pensando ya que ojalá que se convierta ahora mismo para
que sea un número más, o para poner en una pantalla se convirtió, yo que sé, Karol G y ahora eso de acá, sino que sencillamente uno pueda sembrar, pueda contagiar un poco de lo que uno ha experimentado, vivido, ¿no? Sí. Uh-huh. El problema también lo veo en el hecho de que cuando nos ponemos con esa postura de decir vamos a convertir al otro, etcétera, acercarlo a la Iglesia Católica y todo eso, si nos ponemos estrictos, y esto hablo ya aplicándolo a mí, yo no sé hasta qué punto soy tan católico como creo yo serlo. Es decir, que centrarnos en la conversión ajena y olvidar una conversión mucho más profunda en uno, ¿eh? Es decir, que terminamos creyendo que somos católicos al estilo de una membresía de un club de fútbol o de un club, etcétera. Pues yo voy a misa todos los domingos, por ejemplo, yo voy a confesarme todas las semanas, procuramos intentar ir a misa todos los días, o sea, como que hay un croquis o una estructura concreta que a mí me da paz, me tranquiliza la necesidad psicológica de sentirme en el lado correcto de la historia, vamos a decirlo, que todos lo tenemos eso. Nadie quiere estar en el lado equivocado. Entonces, inclusive esto lo menciona San Agustín, hasta el que peca, peca buscando el bien. En el fondo, es una búsqueda del bien, el pecado, ¿va? O sea, evidente en un placer desordenado por no conocer o por no estar abierto al placer santo de estar con Dios o de la gracia concretamente, pero hasta el que peca, en el fondo hay una sed del bien, concretamente, ¿va? Entonces, cuando uno se empieza a manejar en estas circunstancias, Karol no, etcétera, etcétera, Karol no, yo sí. O sea, yo sí me pude haber presentado en el concierto, yo, Cristian Huerta, suponiendo que canto, sí valdría conmigo. E inclusive yo mencionaba, lincharon a Karol varios, y por ejemplo, Andrea Bocelli está en una relación fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, y fue el que más alabaron, ¿no? Fue el único que sacó la cara porque cantó el Magnificat, porque cantó el Ave María, lo que todo esto. Entonces, no sé, a veces yo creo que perdemos, al menos esto a mí siempre me interpela, muy inspirado en los Padres del Desierto, particularmente de San Isaac de Nínive, en donde uno puede caer en la tentación de haber frenado su conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque comparado con los otros, o sea, yo comparado con Karol soy súper modesto. O sea, comparado con lo que habla y vive Karol, soy súper modesto, pero yo hacía la comparación. ¿Cuánto ha recibido Karol y cuánto he recibido yo? O sea, Karol muy probablemente está respondiendo, digo, no lo conozco, ¿eh? Pero vamos a ver qué pueda responder a qué ha recibido. En cambio, yo parezco mejor que Karol, sin embargo he recibido muchísimo más que Karol y por lo tanto me cabría aquello que dice el Evangelio, que a cada quien se le pedirá según se le ha dado. Porque luego nos empezamos a comparar precisamente con los de abajo, cuando si acaso nos vamos a comparar, comparémonos con los de arriba. O sea, y es esta la cuestión que a mí me choca concretamente cuando se lincha este tipo de personas, porque digo, ¿de dónde ha venido mi convicción de decir ella no, yo sí? Ella en el Vaticano sería escandaloso, yo en su lugar no sería un escándalo para la iglesia. Entonces, no sé usted cómo manejaría ese tipo de encrucijadas. Yeah. Sí, ahí yo creo que también otra vez es una cuestión solamente prudencial, considero yo, de otra vez el impacto mediático que tiene esto, ¿no? Sencillamente es esto, porque claro, si uno, o sea, yo también soy consciente de, luego me enteré, esto me dijo, no, lo vi en Instagram, de un chico que comentaba esto en inglés, que también habían unos raperos que participaron allí, ¿no? Entonces también sus letras, o sea, no eran un poema artístico de alabanza sutil o muy modesto todo, ¿no? Entonces hay una cuestión como de responsabilidad también al respecto de lo que mediáticamente uno pudiese como también advertir a las personas, ¿no? Sencillamente pienso que esto es lo que caracteriza justamente este punto de Karol G. Si, por ejemplo, mediáticamente se hace conocido que Andrea Bocelli tiene una vida
así y tiene otras cosas que se hace mediáticamente conocido, pienso que es importante tomar esto para otra vez explicar, miren, hay situaciones. Ustedes no saben, el que estaba ahí cantando en la tercera fila de todo este coro que está ahí es un ateo, ¿no? Ese que estaba allá en la quinta, el que hacía las voces impresionantes, yo que sé, me estoy inventando del concierto, este es yo que sé, un homosexual y que propone ciertas cosas. Si uno quiere ir luego a cada una de las personas y todo esto, claro, se descontrola todo. No habría tiempo para eso, ¿no? Sino que es una cuestión mediática y con la cual uno tuviese que, de alguna manera, ya que nos encontramos en un ambiente también mediático, las redes sociales, pues, dar alguna luz o dar un criterio o una enseñanza a raíz de eso, ¿no? Entonces, sí, también considerar, digamos, el ambiente en el que nos movemos y según eso también buscar la manera más prudencial de realizar. Ahora, una cosa que también quería mencionar y es que alguien decía que habían muchas posturas en Internet que habían dicho que eso que hizo el Vaticano es malo, ¿no? Es malo, ¿no? Yo ahí también matizo, ¿no? Cuando yo digo que no me parece, no significa que estoy diciendo que haya sido malo, ¿no? O sea, como que haya sido un pecado lo que hicieron o algo parecido, ¿no? Sino que según mi forma de ver las cosas, en este punto de la historia, cómo está la situación actual, considero que no es quizá lo mejor desde mi consideración o lo más prudente. Entonces, hacer también esas matizaciones para no caer Muy en importante malas porque muchas comprensiones. veces la gente cuando uno ve las opiniones que vertieron, precisamente lo hacen similar lo uno a lo otro. Es decir, que por lo tanto, si fue una decisión equivocada desde el punto de vista de usted concretamente, en automático, pues es moralmente malo, inclusive pecaminoso, ¿no? Inclusive algunos hasta pidieron que cayeran rayos y centellas en el Vaticano, como castigo casi. Entonces, hace mucho sentido el que haga la matización concretamente. O sea, el que usted se mantenga en que le parece equivocada la decisión que se tomó al invitar a Carol no implica que necesariamente esa decisión sea pecaminosa. ¿Es lo que estoy entendiendo? Por supuesto. Yeah. Ok, sí, no, totalmente de acuerdo. Y es muy bueno entender esa cuestión. Lo otro, bueno, le iba a decir, pero para un poquito a colación de lo que mencionaba de lo mediático, pero es ahí donde yo creo que sí, ahí podemos diferir por las sensibilidades pastorales. O sea, yo creo que quizá, digamos así, si uno mira que existe o sea, solamente poner los pros y los pros y los contras, ¿no? Y mirar y decir qué cosa puede causar mayor bien, de qué forma hacemos más prudentemente esto que tenemos en mente y listo, ¿no? Insisto, a la final puede ser que yo lo califico desde mi realidad, ¿no? Desde mi contexto, lo que yo veo aquí desde las redes sociales o de mi ecosistema, digamos, específico, pero puede ser que alguien, yo que sé, en España, en cambio en Europa, donde tiene otra experiencia totalmente distinta, diga, uy, esto me pareció tan bueno porque nos ha ayudado a comprender esto de aquí, esto de acá, esto de acá, ¿no? Entonces sí, es una cuestión también muy... Inclusive porque yo le decía también a la gente, a ver, presupongamos que algunos se llegaron a confundir precisamente porque voy a poner el ejemplo que usted ponía, un joven que antes la escuchaba y era muy afán de esas letras inmorales, un día dice, ¿sabes qué? Después de, no sé, de un retiro, dice, no, ¿sabes qué? Esto no es bueno para mi vida espiritual, etcétera, y corta. Y después ve que el Vaticano la invita. Entonces se confunde esta persona. Pero atendiendo al número de gente que la sigue a Carol y que si la siguen a Carol, generalmente se podría decir que les gusta ese contenido concretamente. Habrá algunos que siguen a Carol y digan, no, de hecho me han escrito gente que dice, yo me gusta tal canción de ella, me gusta su música, etcétera, pero cuando me sale una de estas inmorales, yo la brinco. O sea, son selectivos. Es decir, que parece que hay música de Carol que no hay, como la que cantó, que de su autoría, vamos, no es inmoral, no es inmodesta, nada. O sea, entonces, ¿qué problema es en escuchar esa canción de Carol? Entonces, porque necesariamente tenemos que satanizar todo.
Entonces, el caso es de que, por ejemplo, en Carol, en Instagram, creo que tiene como más de 70 millones de seguidores. Entonces yo digo, las personas que fueron a ver ese concierto por ver a Carol, quiero pensar también que si pensamos en aquellas que se pudieron confundir, podríamos pensar de que muchos confundidos que siguen a Carol y que están a favor de esas letras inmorales y todo eso, hayan tenido una experiencia de Dios al escuchar el Ave María, el Magnificat, lo que dijo el cardenal, las imágenes de la Pietad con los drones, cosas que muchos posiblemente eran católicos y que tienen años que no escuchan un Padre Nuestro, años que no. Entonces, ahí es donde yo digo que a veces en la evangelización católica en Internet nos recargamos solamente en el discernimiento de una perspectiva y yo no vi a nadie que pensara también con justicia mínimo para equilibrar, decir, oye, pero todos los seguidores de Carol también tuvieron una experiencia de escuchar cosas de Dios, inclusive si me apura hasta las mismas canciones de los protestantes. De hecho, mi canción favorita fue la de uno tatuado, Jelly Roll. No sé si la escuchó, una letra tremenda en inglés. Yo la traduje en el español. Entonces, esa letra, para quien la pudo entender, no me extrañaría de que le llegó a su conciencia concretamente esa experiencia, ¿va? Y él solamente venía a ver al rapero y o solamente venía a ver a Carol, etcétera. Entonces, ¿por qué? Me pregunto por qué no podríamos ser más justos también en que en las posibilidades de mediáticas, pues no solamente ver lo que pudiera jugar en contra, sino lo que pudiera jugar en favor de personas que no tienen una experiencia de Dios y que gracias a Carol llegaron a ese concierto. No sé si me hago explicar un poquito de esa parte. Sí, se entiende, sí. Ya. Sí, a eso justamente en el segundo video invitaba, ¿no? Sencillamente a discernir los pros y los contras de ello, ¿no? Porque también uno podría decir, bueno, sí, tuvieron eso, pero entonces el mensaje que ellos reciben es que hay que como adaptarse al momento o a la circunstancia. Sí, y ahí también uno podría decir que se está más bien influenciando en una especie de relativismo, porque sí, o sea, ahí uno pudiese entrar todavía en más cuestiones. Y hay que pedir al Señor, como tú mencionabas, eso me gusta mucho a mí también, el hecho de arriesgarse es muy importante. Yo invito, sin embargo, a que se discierna bien, sencillamente, ¿no? Para hacerlo. Pero sí, muy importante lo que mencionas también, ¿no? Porque en esta cuestión del riesgo es evidentemente a veces, me parece, no sé usted en su experiencia personal e inclusive pastoral, a mí me gusta mucho una frase que el Papa Benedicto XVI dio poco antes de su renuncia con los cardenales, de hecho lo dijo, hizo un discurso que yo creo que fue como una revisión, como un tipo de, se me va la palabra, de contaduría de cómo dejaba la iglesia, ¿no? Entonces tocó la cuestión, por ejemplo, de la familia, tocó la cuestión del diálogo interreligioso, tocó varias cuestiones. ¿Eh? Es un discurso tremendo. Fue en diciembre, poquito antes de que renunciara. Y en esa, cuando está hablando curiosamente del diálogo interreligioso, menciona las reglas básicas. No se debe de hacer por conversión de la otra persona, sino por encontrar los puntos en común, etcétera, etcétera. Pero dice, tampoco nos podemos quedar en simplemente llevarnos bien. Tenemos que ser serios y ir hacia la verdad, ir marcha. O sea, le pegó a los dos extremos, ¿verdad? Entonces, pero ahí suelta una frase que dice, porque no es que nosotros tengamos la verdad, sino es la verdad la que nos tiene a nosotros. Y esto nos excede. Entonces, a veces yo creo que dentro de la cuestión de la evangelización, me pareciera que la manera de evangelizar se nos cuela más una cuestión de como que yo tengo la verdad antes de que la verdad me tiene a mí. Porque la diferencia que yo alcanzo a ver es que cuando yo tengo la verdad, yo a veces hasta digo de forma alegórica, es como si yo la tuviera aquí en el bolso, ¿eh? Aquí tengo la verdad, como si yo ya he agotado el misterio,
como que ha agotado la verdad concretamente. Yo ya estudié la Eucaristía y te puedo explicar la transustanciación de acuerdo a la escolástica y todo esto, pero un buen católico entiende que ni con la mejor escolástica agotas el misterio de la Eucaristía, no sobrepasa. Entonces, esta dimensión que curiosamente el Papa Francisco le dio mucho. Una frase que dice en Gaudete in exsultate: quien quiere tenerlo todo claro y seguro usurpa la omnipotencia de Dios. Entonces, no sé su experiencia personal y sobre todo pastoral, hasta qué punto realmente lo que nosotros estamos viendo que puede ayudar a las personas para que no se escandalicen y todo esto, sean precisamente cosas que están, no con mala intención, pero encerrando el misterio. A esa experiencia en donde ni usted ni yo, discerniendo lo mejor posible, podemos tener una certeza absoluta y completa. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios se pueden mover. O sea, podemos tener una certeza moral concretamente, pero las cosas de Dios nos rebasan, nos exceden. O sea, por eso la iglesia en el numeral 66 habla de que ya la revelación está dada, pero no está completamente explicitada. Entonces, esta cuestión de que y dice, y que el Espíritu Santo va llevando a la iglesia en esa explicitación, no es que cambie la doctrina, sino que la va entendiendo más y mejor y va profundizando en esta cuestión. Pero esta tendencia de tenerlo todo claro y seguro, de tener como los protocolos, no, en este tipo de conciertos, ya lo hemos discernido, creo que no es lo prudente invitar a gente como Carol, etcétera. No sé, mi pregunta será, ¿no corremos también el riesgo de asfixiar al Espíritu Santo, de asfixiar una medida de Dios que rebasa un discernimiento de la visión de un ser humano que es de aquí a aquí, cuando él está viendo en un panorama de eternidad, y que ciertamente los resultados no van a ser inmediatos concretamente? Me gusta, me estoy alargando, pero pongo este ejemplo y le doy el paso a usted. Hay una mujer que está en proceso de canonización que se llama Elizabeth Lisieux. Ella se casó con un médico que perdió la fe. No solamente se hizo ateo, sino anticatólico. Entonces se fue rotundamente en contra de la iglesia, criticaba. De hecho, en los primeros años de matrimonio logró jalar a un cierto ateísmo o indiferencia a la fe católica a Elizabeth. Elizabeth recobra su fe concretamente y empezó. No peleaba tanto con él una que otra vez, sí daba razones con argumentos, porque él era un gran pensador, un médico. Entonces, pero intentó ser más un alma víctima. Desde el silencio, desde su enfermedad, no pudieron tener hijos. Termina falleciendo Elizabeth, que donó toda su vida para la conversión de su esposo, pero sin bibliazo, sin proselitismo ni nada por el estilo. Entonces, desde el punto de vista a veces como se evangeliza hoy, podríamos decir, ella perdió el tiempo, ella tendría que haberle adoctrinado o le tendría que haber enseñado a Cristo, etcétera, etcétera. Ahí está, se murió y el hombre no se convirtió. El problema está que después de que muere ella, el esposo encuentra su diario y al leerlo se da cuenta la santa mujer que tenía por esposa no solamente se convierte, sino se hace sacerdote. Entonces, una vez que yo estaba dando una charla sobre este diario de Elizabeth, alguien me decía, no, pero pues ella no vio su conversión. ¿Cómo no? En primera fila en el cielo está diciendo, ahí está, porque luego creo controlar tanto la gracia de Dios, que no se nos cuele algún escándalo, que todo esto, y que al fin y al cabo la medida de Dios era la conversión del esposo y que en vida Elizabeth no lo vio. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir ni usted, ni yo, ni la gente muy probablemente va a ver a Carol siendo una santa de canonización, básicamente, concretamente? Y a veces parecería que las opiniones que tenemos, por ejemplo, de Carol, corresponden más al hecho de decir, no, es que yo quiero ver el cambio. O sea, yo quiero ver que verdaderamente haya tenido efecto ir al Vaticano. A ver, el próximo evento que ya venga más vestida bien. Si no va a venir, se lo aseguro que va a empezar la gente a decir, ahí está, ¿de qué le sirvió ir al Vaticano? Entonces no sé si terminamos con buena intención, pero asfixiando los procesos del Espíritu Santo que pueden rebasar inclusive nuestra propia existencia. Yo me puedo morir y el trabajo del Espíritu Santo vendrá después en esa persona. No sé usted cómo lo ve esta dimensión. Sí, en cuanto a lo primero al respecto de la verdad, sí. Inclusive yo recuerdo que cuando entré recién al seminario, alguien
dijo, ¿no? Que nosotros tenemos la verdad, ¿no? Y a mí me dejó eso como en la mente, ¿no? Tenemos la verdad, tenemos la verdad. Y después en otra conversación yo solamente le dije, más bien yo creo que la verdad nos tiene a nosotros, ¿no? Y luego también había ya información en teología, descubría lo que decía Benedicto, ¿no? Pero, o sea, ese sentido de que inclusive una comprensión que yo tenga de la verdad revelada puede hasta inclusive por años ser errada, ¿no? O sea, que uno crea realmente, y uno no es un hereje, uno no es cismático ni nada, pero hay una comprensión de cierto misterio que es errada, que está mal, ¿no? Y ahí uno puede ver los límites de esto, ¿no? Inclusive a sacerdote, inclusive siendo obispo o hasta, yo que sé, en algún momento algún papa, puede ser que su comprensión sea hasta errada de un punto específico porque lo captó mal sencillamente por alguna situación, ¿no? Y que no le perjudica en la fe, específicamente en su forma de vivirla o de expresarla, sino que hay un punto específico que ha nacido así, ¿no? Ahora entiendo que quizá en el cielo, ahora veo que esto no ha sido así y así. Y quizá en muchísimas cosas, particularmente, nosotros tenemos comprensiones tan sesgadas, ¿no? Hay términos, hay palabras, el, el lenguaje que expresamos, la manera con que interiorizamos, reflexionamos, que comprendemos, digamos, con los sesos, pero que también de alguna manera se comprende más interiormente con el alma, con el corazón, es un proceso, ¿no? Inclusive Santo Tomás de Aquino justamente habla de la visión beatífica, no de otra cosa, sino de una inteligencia, es decir, de la comprensión real. Ahora sí vamos a comprender realmente ese ver a Dios cara a cara, tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Que tiene que ver con la comprensión. Y esa humildad también al respecto de las verdades que puede tener otra persona, no estoy hablando aquí de relativismo, sino más bien de una comprensión de una verdad que ella considera y que para Dios es muy importante, como puede ser el amor, ¿no? Y que lo vive de cierta manera con errores, ¿no? Pero realmente, o sea, entiende que es verdad, es el amor y ha tenido una experiencia interior de la grandeza de lo que significa amar y quiere hacer caridad, pero tiene ciertos errores alrededor de todo esto, ¿no? O en el mismo acto de amar, ¿no? Por quizá intenciones o porque piensa el amor es superior a, yo que sé, a una norma o a una ley de la iglesia, porque aún no ha llegado a comprender lo que significa esta ley, que detrás de eso también está el amor de Dios. Bueno, entran muchas cosas y uno tiene que respetar mucho también el proceso de cada persona, porque no podemos sencillamente destruir absolutamente el bien que Dios ha puesto por el simple hecho de ser criatura del otro, ¿no? Entonces ahí hay un misterio en el cual también Dios le sostiene, porque existimos y nos movemos en Cristo, y que está allí actuando de alguna manera también desde su naturaleza hasta sus actos volitivos de deseo de hacer el bien, a veces consciente o inconscientemente por Dios, ¿no? Uno tiene que respetar ese grado de comprensión que tiene también de la verdad. Evidentemente, el Evangelio lo que hace es iluminar para que haya una objetividad al respecto de la vivencia, ¿no? Al respecto de la vida, al respecto de mi comprensión, digamos, universal, de todo. Sí, eso es muy importante para luego respetar también el proceso que tiene, y el segundo punto que tú mencionabas, de cómo la iglesia pudiese también de alguna manera entrar en diálogo y esto, y quizás no ver frutos inmediatos, yo lo mencionaba en el video, pero nadie sabe. Hay cuestiones interiores que la persona va captando, va entendiendo y que probablemente la semilla que se puso ahora en unos 30, 40 años, sin que ella inclusive se dé cuenta, ha estado creciendo, ¿no? Y en un momento... Sí, a mí personalmente tengo la plena convicción de que esto no cayó
en vano, concretamente, por muchos testimonios referente a ella. Más allá de que, repito, vuelva a la misma música y todo esto, a mí no me escandaliza que vuelva exactamente a lo mismo, porque uno va entendiendo a veces ciertos procesos. Por ejemplo, yo a veces ponía el ejemplo de, a ver, una cuestión doctrinal que tiene que ver con el misterio de la Trinidad. Dios es Padre, la primera persona de la Trinidad es Padre. No reconocer a Dios como Padre, nos tendremos que estar metiendo en un problema doctrinal concretamente, ¿va? De hecho, hay algunos progresistas o modernistas que dicen que Dios es madre, ¿va? Entonces, claro, tiene bíblicamente vemos elementos de gestos de maternidad por parte de Dios, pero Dios es revelado como Padre, ¿va? Entonces eso no lo podemos quitar a nuestro gusto, concretamente. Dios es Padre, ¿eh? Entonces, pero yo ponía en casos que he tratado, ¿será que yo puedo condenar a una persona que se resiste a ver a Dios como padre porque precisamente es una muchacha que su padre biológica la abusó desde niña? El concepto de paternidad para esa muchacha no se puede quitar de esa violación que su padre biológico le hizo. Entonces, me parece, a ver, voy a ser un poco fuerte, casi hasta diabólico, ensañarme en decirle, es que tú no respetas la verdad, no aceptas la verdad, etcétera. Es que no, esto no se trata de acá, ¿no? O sea, ella está imposibilitada de poder comprender la paternidad porque la visión de la paternidad se le distorsionó por el abuso de su padre biológico. Ahí tiene que haber un proceso de sanación primero, ¿va? Entonces, esta cuestión de la evangelización, pero es que esto es lo que dice la iglesia, porque mire, en los videos sobró gente que me dijo tibio, es que tú eres tibio, y los que criticaron esto, la cuestión de Carol, ellos sí son calientes. Espérate, es que hasta yo les digo, la misma iglesia enseña, algo puede ser objetivamente pecado, pero la imputabilidad de ese pecado, de esa acción, se matiza por la plena conciencia y por el pleno consentimiento. O sea, yo he auxiliado a muchas mujeres afuera de clínicas de aborto y todo eso, y me queda claro, al menos mis estadísticas, que la inmensa mayoría de las mujeres que van a ir a abortar no tienen pleno conocimiento o pleno consentimiento. Ergo, tenemos que decir que la responsabilidad de ese acto, que sigue siendo pecado, porque objetivamente el aborto siempre será pecado, no recae tanto en ella, recaerá en los que sí saben, por ejemplo, en la clínica, en el esposo que la presionó, en la familia que no la auxilió, en los católicos que no estuvimos ahí para darle la mano. Ahí nosotros tenemos más responsabilidad sobre esa vida que se va a perder de ese aborto que la misma mujer que está abortando, porque la misma mujer viene o amenazada con miedo y ya su entendimiento, su pleno conocimiento y su pleno entendimiento está demasiado disminuido concretamente como para decir, no, la culpable es ella porque ella fue la que abortó. Entonces, y por uno hacer estas matizaciones, que es doctrina de la iglesia concretamente, entonces empezamos a catalogar a la gente. No es que tú eres un tibio. ¿Por qué? Porque ser católico concretamente es literalmente descabezar a la persona, ¿eh? O sea, no, pero es que la iglesia dice que esto y punto, ¿eh? Entonces, y no se hace este tipo de discernimiento que, repito, no es que se esté negando la verdad objetiva, la realidad concretamente, sino que entiende que hay realidades que por alguna situación simplemente no se pueden adherir a la verdad, que requieren un proceso más largo, que requieren un proceso de sanación concretamente, ¿va? Para poderse abrir pero no es que ellos maliciosamente estén cerrados a la verdad. Por eso a mí me da mucha luz lo que decía Benedicto XVI y que el Papa Francisco lo replicaba mucho. Él decía que el primer paso en la fe, el primero, no es un paso a nivel de doctrina y de moral, sino es un encuentro con una persona viva. Porque yo pienso mucho cuando uno dice que para ser buen católico, entonces tienes que cumplir una moral y una doctrina y todo eso. Yo pienso en personas que nacen ya con grandes discapacidades cognitivas, casi como vegetales, y son tan seres humanos. Por ahí tuve una vez un poco un tipo de debate, riñan con un sacerdote que él se empecinaba, pero es que la misma Biblia dice que la fe entra por el oído. Entonces le digo, pues pobre, los sordos ya no van a tener fe. O sea, no se interpreta más allá, porque ¿cómo asumir una persona que no tiene desarrollado su intelecto por una cuestión biológica de su cerebro concretamente, una persona que está en coma o en estado entre comillas vegetal, que ya sé que no se les dice ahora actualmente así, se exime de tener una experiencia de Dios?
porque simplemente no puede procesar doctrina, porque no puede actuar moralmente, me parecería demasiado injusto por parte de Dios. Y es ahí donde yo creo que hay ciertos misterios de Dios que si se pueden dar en las realidades de personas que simplemente su intelecto y sus capacidades volitivas están limitadas, porque yo no me cabe duda de que esas personas tienen experiencia de Dios y que nos enteraremos en el cielo cómo Dios se relacionaba con esa persona. Ciertamente no era con aprender doctrina porque no la podían aprender y ciertamente no obedeciendo ciertas reglas morales porque su físico y su aspecto volitivo estaba disminuido. No sé qué pudiera pensar de eso, porque son retos Tengo concretamente. algunas cositas interesantes que se me vienen a la mente. En cuanto a eso que mencionas de los procesos, hay en la moral católica, eso también lo mencionó San Juan Pablo II, en familiares consorcio, ¿no? Decía él que hablando de los esposos, cómo tienen que llegar a la perfección o que tienen que tener una meta de perfección, advertía sobre o hacer una distinción de dos posturas morales, una errada y otra correcta, y es la ley de la gradualidad y la gradualidad de la ley, ¿no? Entonces, la ley de la gradualidad, eso es católico, es decir, hay un proceso que no quita la valoración inclusive absoluta de, en este caso, de lo moral, de una norma, no quita, pero que hace un proceso para que la persona gradualmente llegue a la perfección. Es el proceso que Cristo mismo tiene con nosotros, ¿no? Y el otro error, mejor dicho, y el error, no el otro, sino el error, en cambio, está de aquellos moralistas que proponen, en cambio, una gradualidad de la ley, que significa que la ley se aplica dependiendo de la situación de cada persona. Es decir, que en cambio la ley moral es susceptible de cambio, no tiene valor por sí mismo, sino que se le aplica dependiendo. O sea, tú puedes sencillamente hacer esto y entonces para ti está bien esto, para el otro está mal esto, aunque sea lo mismo. Es una relativización de la verdad, ¿no? Entonces, esto, digamos, es importante también tenerlo presente, y la Iglesia siempre ha propuesto esta norma específica. Hay una meta a la que queremos que todos llegar, pero hacemos también un proceso con las personas para llegar hasta allá, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, concretamente, en casos específicos donde uno no sabe hasta qué punto la persona comprende la ley moral, hasta qué punto tiene la capacidad, en el caso, digamos, de alguna enfermedad o alguna situación que le dificulta la cuestión intelectual, quizá tenemos que aprender ahí bastante de la Iglesia oriental, ¿no? Allí, inclusive, hasta a los bebés se les da la comunión, ¿no? Sí. No siempre. Después de hacer a lo que es una comunión solemne que hacen, la comunión mayor, cuando ya tienen uso de razón, ahí ya reciben frecuentemente. Pero antes se les da en el día del bautismo, cuando son bebés se les da la comunión, y en algún otro momento especial. Es muy poco. Sin embargo, lo hacen contemplando el misterio de la actuación de Dios, inclusive en la no conciencia de lo que están recibiendo, ¿no? En el derecho canónico occidental, para nosotros romano latino, está claro que no se puede dar la comunión a quien no tiene uso de razón, ¿no? O que no comprende el sentido de la Eucaristía. Pero para el derecho canónico, en cambio, en la oriental, se permite esto, ¿no? Porque tienen una teología que ha desarrollado un poco más del sentido místico de la actuación de Dios. Y nosotros todavía, o tenemos todavía mucho la escolástica, el occidente ha sido marcado más por el racionalismo. Sí. Entonces, sí, tenemos como una acentuación más en comprender y que todo sea sistemático, ¿no? En cambio, en Oriente es una experiencia, es mucho más místico, espiritual, más del corazón, ¿no? Tenemos que, ellos también tienen que aprender de nosotros, de la sistematización, y nosotros tenemos que aprender de ellos de esta experiencia más mística, profunda, que sobrepasa lo que llamaba San Juan de la Cruz la noticia intelectual, ¿no? Y que va al alma, ¿no? Es decir, una noticia que no pasa ni por cerebro ni por sentimientos, sino que va directamente al alma, ¿no? Entonces, sí, eso es también muy importante, y que de eso se trata justamente el sembrar.
el poner ahí, y que ni siquiera la misma persona a veces es consciente de lo que ha aceptado en su corazón y que ahí está. Y va a comenzar a crecer y comienza a ser mella, comienza a crecer de a poco, a cultivarse. También depende muchas veces de la disposición del corazón, ¿no? O del alma para recibir también mociones exteriores, ¿no? Y ahí sí, en conclusión, el juicio solamente lo tiene Dios. Ya nosotros meternos a juzgar esa persona aquí, acá, acá, acá. Evidentemente, si eres católico, tienes tus principios, tienes tus normas, tienes tus reglas, y uno tiene que hacerlo en virtud de la prudencia y de la objetividad, ¿no? Pero del resto, ya en cuestiones más sutiles, subjetivas, no objetivas, sino subjetivas, y de experiencias personales, solo Dios. O sea, ahí nadie es juez para decir eso es así y tú quizá tienes en este acto moral, inclusive te voy a dar la resolución absoluta del juicio moral. Tú cometiste un pecado de tal proporción, con tal ni sé cuánto y tal gravedad, y entonces eso delante de Dios significa esto. Eso es complicadísimo. Lo que nosotros hacemos, inclusive como confesores, es solamente juzgar las cuestiones objetivas. La cuestión subjetiva es algo que está reservado, es un santuario solamente reservado para el alma y Dios, ¿no? Y que si acaso uno quiere dar recomendaciones, entrarían en este campo de lo objetivo, y si acaso hasta donde se permita subjetivamente, la persona también se abra para ello, ¿no? Pero hay un espacio donde nadie puede entrar sino solamente Dios y solamente la persona. Es lo que dice San Pablo, que solamente Dios conoce esa profundidad del ser humano, solamente el espíritu entra hasta allí adentro. Y sin embargo, siempre hay que prevenir a las personas del subjetivismo, ¿no? Que en cambio es relativizar todo, perder de vista todo lo objetivo, y que yo me convierta en o sea, el subjetivismo tiene, la falencia está en que no es Dios el que entra a tu interior para junto con él intentar descubrir este mundo interior, sino más bien está en sacar a Dios y decir yo soy el juez absoluto de mi interioridad. Y entonces ahí se cae en subjetivismo, ¿no? Sí, no, y es una de las grandes diferencias, por ejemplo, precisamente con las iglesias protestantes, ¿verdad? O sea, que ellos a la larga pues terminan siendo, vamos a decirlo, papas de sí mismos, ¿eh? O sea, hay una normativa que ellos concretamente se van forjando, ¿eh? Relativa, concretamente ya. Entonces, ya llevamos una hora. La última pregunta sería básicamente, ¿qué le recomendaría precisamente a los padres de familia, a los líderes de grupos, que sobre todo que tienen con jóvenes? Porque, a ver, yo lo dije en mis redes sociales, lo vuelvo a decir aquí, yo sí creo que nunca estarán de más medidas de prudencia y de protección para niños. ¿Por qué? Porque el niño concretamente no tiene ni siquiera desarrollado completamente el lóbulo prefrontal de su cerebro concretamente. Hoy por la mañana estaba viendo con mi esposa un psicólogo que me gustó como lo dijo, o sea, de que los niños precisamente como lo que en Latinoamérica decimos, no, es que es un malcriado, no está teniendo un colapso nervioso, precisamente porque él no controla muchas cosas, y entre más pequeños, menos control en ese sentido. Entonces, lo que uno tiene que hacer es metabolizar esa ansiedad, ese colapso nervioso del niño, y entregarle paz y tranquilidad a ese niño, porque por sí mismo él no va a entender. Y con decir, no, pórtate bien, etcétera, no va a entender. Él necesita de herramientas concretas con las cuales él se pueda tranquilizar y sentirse seguro. No es porque es malcriado, sino simplemente su sistema nervioso no le da para más. Entonces, yo con los niños es punto y aparte. Con los niños, ciertamente hay que protegerlos sobremanera ante, pues, todo riesgo de pecado, todo riesgo de perversión, y sobre todo porque está demostrado, por ejemplo, en la cuestión de la pornografía, no es lo mismo tener un encuentro con la pornografía siendo niño a siendo un joven. O sea, se compara cerebralmente, neuronalmente. Cuando un niño tiene ese contacto es como si tuviera un shot de cocaína en su cerebro. Entonces, un joven todavía tiene formas de reaccionar concretamente ante esto, ¿eh? Entonces, hasta en eso hay sus diferencias. Entonces, salvando eso, con los niños, ahí sí que
protegerlos a capa y espada de ese tipo de cosas. Pero luego con los jóvenes, inclusive a los adolescentes, que pueden estar evidentemente apenas comenzando en la vida, etcétera, pero hay un criterio, ya su cerebro no es el de un niño que no tiene desarrollo del lóbulo prefrontal, ¿no? Entonces, la cuestión, y vuelvo a lo del principio, ante este tipo de cosas que pudiera causar confusión, solamente vamos a optar por tapar los ojos, es decir, no es prudente esto porque los vamos a confundir, o de qué manera uno puede preparar a estos muchachos para que sea lo que pase en la iglesia o fuera de la iglesia, que puede ser posible confusión en ese joven, encuentre un joven mucho más capacitado para ese reto de la confusión, para ese reto de lo que no comprende, para que no caiga precisamente en un relativismo, es decir, de autojustificarse. ¿Va? Bueno, ahora el Vaticano volvió a invitar a Karol G, pues vuelvo a escuchar su música, ¿va? Para que no se vaya a esas salidas fáciles, ¿va? Que muchas veces es que la están buscando concretamente, ¿va? Porque usted no me dejará mentir, muchas de las conversiones simplemente han sido un tipo de camuflaje de la realidad previa. Yo lo puse en mi video, el primero que grabé sobre esta situación. O sea, una persona que está en estos lobbies LGBT, de ideología de género, feministas, etcétera, generalmente odian a las iglesias, inclusive pintarrajean las parroquias, son sumamente agresivos. Se convierten a la iglesia católica y odian a esos lobbies, etcétera. Ahí es el mismo odio, nada más vestido diferente. Entonces ahí hay un problema. Esa persona odiaba siendo de ese lobby y ahora como católico odia a los de ese lobby. Pero es que yo no puedo estar de acuerdo. Una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es que los odies, ¿no? Es decir, te trajiste el odio que tenías del otro bando. Entonces, para poder generar una conversión como más genuina, porque honestamente, cuando a mí me dicen, por ejemplo, la otra vez que yo estaba hablando sobre la cuestión de los tatuajes, de cómo iglesias orientales, porque satanizan el tatuaje así como tal, y hay iglesias orientales que inclusive que por estar tratar de no apostatar, si los llegan a aprender, se marcan con una cruz para que, aunque ellos digan que no, ellos están marcados en la cruz y van a sufrir el martirio. ¿Eh? Entonces, hasta ese tatuaje implica admiración, porque el traerlo puesto es una sentencia de muerte en los países donde viven ellos, ¿no? Pero el que tatúa condena. Y me decía una señora, por lo que tú estás diciendo, aun cuando yo matizo esto, por lo que estás diciendo, ya un joven fue a tatuarse. Primero, a ver que sí es cierto, ¿eh? Porque es una vez que la gente miente mucho. Pero digo, ese joven en realidad solamente está esperando que alguien le justifique lo no justificable. O sea, no es Karol, por ejemplo, la que hizo a este joven volver a regresar a escuchar esa música. Ese joven, honestamente, estaba en un proceso en donde está buscando, consciente o inconscientemente, que alguien le justifique su vida previa para volver a regresar. Entonces, ¿usted qué recomendaría precisamente para forjar una madurez en los jóvenes y que las confusiones, en vez de llevarlos a perder la fe, más bien sea un reto de decir, precisamente porque esto genera reto y crisis a mi fe, implica el fortalecer mi fe? Es decir, que hasta estas cuestiones que pueden ser confusas sean un signo de ir con más seriedad a su fe y no decir, no, pues entonces dejo mi fe porque el Vaticano invitó a Karol. Porque eso habla de que quizá no estamos haciendo muy bien el trabajo. Si hubo jóvenes que perdieron la fe o entraron en crisis porque Karol fue, yo me preguntaría quiénes son los que están atrás de esos jóvenes. ¿Qué padres, qué formación están dando? ¿Usted qué recomendaría un poquito? Porque el reto no es fácil, ¿va? Entiendo, sí. Quisiera comenzar con lo último que mencionabas y luego lo primero, como más general. En casos específicos, ahora que mencionabas esto, estaba pensando en Santa Rita de Casia. Ella, bueno, se casó, tuvo hijos y los dos hijos estaban absolutamente convencidos y decididos de matar al asesino de su padre, ¿no? Y ella no quería que ellos caigan en un pecado tan grave, ¿no? Evidentemente ya lo habían cometido en su corazón de alguna manera, porque tenían la intención clara, ¿no? Y ella ofreció su vida y le pidió a Dios inclusive que si era necesario que primero se mueran ellos a que maten a una persona, ¿no? Que caigan en pecado mortal. Y ellos unos días después cayeron enfermos y murieron, ¿no? Entonces Rita de Casia escribía y decía que daba gracias a Dios, aunque le dolía evidentemente, pero que sus hijos no cometieron algo peor
haber matado a esa persona y murieron antes, y eso les ayudó también para reflexionar y para convertirse más, ¿no? Entonces, sí, hay que cuidar, hay que proteger. Hay ciertas circunstancias que se les escapa de las manos a los padres y que el hijo, es que yo, digamos, en su corazón ya pecó, quiere irse a hacer cochinadas por ahí, ¿no? Pero el padre de alguna manera quiere guardarlo acá para que no sea peor, ¿no? Porque la experiencia ya tocante con el pecado, cuando sobrepasa la intención, también hunde más y se vuelve más tangible, y esto aumenta el grado de concupiscencia, ¿no? Que ya está por el hecho de tenerlo en el corazón o en el pensamiento, ¿no? Entonces, solamente menciono esto para decir que, sin embargo, es importante que los padres, cuando inclusive los hijos ya tienen una intención distinta, que de alguna manera es bueno que los padres protejan, que defiendan y que no se agrave más o que no se caiga más hondo, cuando inclusive los hijos tienen otras intenciones o solo lo hacen por la norma, por la regla, ¿no? Pero ahora vamos a lo que sería lo mejor, ¿no? Que es lo primero que tú propones. Y es el hecho de, solamente es una recomendación, seguramente alguien lo puede explicar mejor y tendrá mejores ideas, pero lo que yo hasta este momento veo como importante son dos cosas. Lo primero, lo que mencionaba justamente al inicio del video, es la formación de la conciencia. Y lo segundo es momentos de experiencia con Dios, ¿no? Pienso que esto ayuda mucho a los adolescentes y a los jóvenes. En cuanto a la formación de la conciencia, no solamente decirles lo que está mal, decirles lo que está bien y qué tienen que hacer, no son animalitos, ¿no? No son seres que hay que domesticar sencillamente, ¿no? Sino que son seres humanos que tienen que aprender a discernir. Y en ello está la formación de la conciencia, abierto uno a escucharles. Tienes preguntas sobre esto o aquello y decirles, ¿no? Responderles. Me refiero, estoy pensando en mí, en una catequesis o algo parecido. Pero específicamente con los padres, es importante estar atento a su desarrollo, a sus inquietudes, a sus preguntas. Es importante hablar con ellos, crear en la casa una cultura del diálogo para que cuando todavía hacen preguntas, todavía quieren saber cosas, opiniones o que no entienden y que están constantemente preguntando, quede en ellos que mi papá, mi mamá siempre, a pesar de todo, me quieren responder, me quieren decir la verdad. Y esto para que cuando vaya creciendo, y existen familias así, o sea, existen jóvenes que han sido formados así, yo conozco, que hasta ahora mismo, ¿no? 14, 15 años, hablan con sus padres, ¿no? Y les preguntan cosas, y hoy me pasó esto en el colegio, y hoy eso de aquí, eso de acá, eso de acá, y el papá ya es pilas y dice, y en esta educación física quizá alguna chica o aquí, acá, para ir tanteando un poco cómo va, y con tus amigos, y no sé, sin intrometerse, ¿no? Tanto en el joven, pero sí preguntarle, hacerle preguntas asertivas que ayuden a mirar el contexto en el que se está moviendo y así crear una conversación o un tipo de diálogo que pueda dirigirse a que el hijo pregunte sobre cierta circunstancia. Y también depende de la circunstancia donde uno pueda dar como una especie de vacuna, un antídoto o una prevención de cosas que pueden venir en el futuro, pero hablándoles justamente a la conciencia, que haya reflexión, ¿no? Que haya interiorización, que no solamente sepan que algo está bien, sino que vean el bien del bien, ¿no? Y el mal del mal, la lógica de por qué las cosas son malas y buenas, y así puedan ir discerniendo interiormente, tanto cosas humanas, sociales, como también espirituales. Y lo otro es al respecto de las experiencias con Dios, crear ambientes de experiencia, desde las oraciones en la casa, pero también invitarle a Él que cuando nazca de ti, por ejemplo, vamos a hacer, yo qué sé, si el niño ha creado con una devoción a San Genaro, ¿no? Y entonces, cuando tú me lo pidas, vamos a hacer una oración específica a Él porque viene de ti, porque tú ves que es necesario, ¿no? Y que se cree que no solamente los padres son los que le llevan a los hijos y tienes que orar, sino que también el hijo invita a los padres a la oración, para que sea algo que él vaya entendiendo
es algo que nace de mí, que viene de mi intencionalidad, de mi corazón, ¿no? Y luego crear otros ambientes de encuentro, ya sea un retiro espiritual, ya sea ir a un encuentro de familias dentro de la iglesia, no lo sé, dependerá mucho del contexto en el que se encuentre. Hay situaciones en las que ni siquiera hay esto, ¿no? Y que el padre tiene que buscar de forma creativa cómo hacer que el hijo se sienta de alguna manera responsable también de su vida interior y que se creen esos espacios de encuentro con Dios. Cuando esas dos cosas, digamos, se chocan, pienso yo, pudiese haber una formación muy responsable del mismo joven adolescente, de su fe, y así podrá enfrentar ciertas circunstancias mundiales, sociales, mediáticas, desde cuestiones muy personales como una invitación a drogarse, a la pornografía, a la masturbación, hasta cosas que pasan en el mundo, una guerra, un concierto como el de Karol G, lo que sea, y eso ayuda a comprender mucho mejor, considero, ¿no? Seguramente hay cosas que van en el contexto de esto que estoy mencionando, pero hasta ahora considero son dos puntos muy importantes para esto que mencionas, ¿no? La formación de los Perfecto. adolescentes jóvenes. Perfecto. A manera ya de la conclusión, tengo una propuesta, igual si no se siente cómodo, con toda libertad me deja saber, pero es asumiendo, porque todo esto se suscitó a partir de lo de Carol, suponiendo que Carol vio su primer video y vio su segundo video, usted trata de formar precisamente a su audiencia concretamente, pero no da un mensaje directamente a Carol. Y Carol estuviera viendo esto, ¿qué le quisiera decir Carol a raíz de sus dos videos? ¿Qué quisiera, si haga de cuenta que la tenemos ahorita y en pantalla, qué serían sus palabras para ella? Antes que palabras, pienso que yo le miraría a los ojos y le diese una sonrisa nacida del alma, ¿no? O sea, que vea que a través de mí, la iglesia, la institución, lo que quiera ella concebir, ¿no? Le sonríe, ¿no? O sea, un primer contacto de acogida, de bienvenida, ¿no? Y de transparencia, ¿no? O sea, que nazca del corazón. Entonces, lo primero que haría sería darle una sonrisa y, si ella me permite, la mano o un abrazo o algo parecido. Y sencillamente decirle que que la experiencia que ella ha tenido, porque lo dijo ahí en ese comentario de Instagram, que la experiencia que ella ha tenido de algo sublime, ¿no? Que quizá puede encontrar más experiencias como estas, ¿no? Y que eso está en su corazón y que las busque, ¿no? Busca esas experiencias que te hacen trascender, ¿no? Y eso sería como lo básico, el mensaje como primordial, primero, ¿no? Sencillamente, y si en algo te puedo ayudar, te puedo servir, pues aquí hay un sacerdote católico con el que puedes conversar. Yo pienso que sería solamente eso, porque hasta donde entiendo, y eso será también una postura personal pastoral, hasta donde entiendo, ella está en el grado como de abrirse a lo trascendente y buscar más de esas experiencias, ¿no? Y que tenga un sacerdote al lado que quizá en algún momento pueda recurrir a él, pues pienso que se le puede ayudar. No le digo, porque habrá alguno que pensará, no, pero padre, ahí era que aproveche, ¿no? Y entonces ahí era que le diga que, yo qué sé, se vaya a confesar y que comience a rezar el rosario, ¿no? Habrá algún sacerdote que sí y que se le dé muy bien, ¿no? Y que quizá su forma de ser sea de tal manera que, ¡pum!, y que ella lo capta y dice, son formas de ser, ¿no? Mi forma de ser más bien es así. Yo pienso que sería como brindarle la mano, incentivarle a que busque estas, quizá inclusive decirle, mi experiencia de sublimidad, ¿no? Así como tú lo has expresado, por ejemplo, yo lo tengo cada vez que recibo la comunión y le dejo esa invitación ahí para que se interese en la comunión, y quizá ella luego piensa, ¿qué será eso de la comunión? O si ya lo conoce, si es católica, entonces piensa, pero sé que tengo que confesarme para esto. Pero si hay una persona que también lo ha experimentado
y si acaso, ¿qué será que hay en eso, no? De sencillamente ir y recibir la comunión. Lo menciono porque he escuchado recientemente conversiones de algunos jóvenes. Está Valentina y hay otro que quiere entrar al seminario, que han sido también muy mediáticos, que han dicho que es la comunión, o sea, la experiencia de la Santa Misa y todo esto. Entonces también, y ha sido mi experiencia personal, ciertamente, entonces pienso que quizá también hasta esto podría. Pero sin embargo, uno no sabe lo que ocurre en ese momento. Son momentos tan humanos, o sea, tan condicionados por muchas cosas, que quizá mi intención ahora es esta, pero no sé qué ocurre, porque puede ser que me suelte una palabra Padre, sí, es verdad, y yo quisiera orar un poco más. Entonces se me abrió muchísimo para, en cambio, decirle más cosas, ¿no? Dependerá. Puede ser que en cambio se me cierre mucho y diga, el video que usted hizo primero me dolió mucho, ¿no? Y entonces yo tenga que buscar otra manera, ¿no? O sea, buscar, sí. Pero de principio, pienso que sería lo primero que he mencionado, ¿no? Perfecto. Pues mire, le agradezco nuevamente el tiempo que se dio. No sé si nos ayudaría con una oración final. Bueno, si tiene algo más que decir, lo puede decir ahorita. Y después una oración final y su bendición para cerrar la... Excelente. Les doy la bendición y que el Señor nos guarde. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos al Señor que nos acoja en su misericordia y con nosotros a toda la Iglesia, a toda la humanidad, para que con su Espíritu derramado sobre nosotros podamos ser iluminados y así tomar las mejores decisiones en pos de su mayor gloria y la salvación de nuestros hermanos y la nuestra. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, les bendiga el Señor Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristian, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir. Gracias a usted por tomarse el tiempo. Gracias a todos los que van a estar viendo este video. Esperemos que les pueda ser de mucho fruto y que Dios les bendiga.